Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar delicia de chirimoya o también merengado de chirimoya. Esta receta sin duda sorprende a todo aquel que la pruebe. Empezamos preparando los discos de merengue. Para ello batimos 4 claras de huevo hasta espumar. Luego vamos echando por tandas 1 taza y 1/4 de azúcar blanca. Seguimos batiendo por 10 minutos hasta obtener un merengue firme. Te recomendamos usar una velocidad media o alta. Ten paciencia y aprovecha para ejercitar tus brazos. Casi al terminar, cuando el merengue forme picos, echamos 1 cucharada de jugo de limón. Una vez listo, colocamos el merengue en una manga y procedemos a cortar la punta para obtener una boca lisa. Nos preparamos para formar nuestros discos. Engrasamos con un poco de aceite en aerosol un círculo de papel manteca de 24 centímetros de diámetro. Y con la manga damos forma a los merengues haciendo una espiral desde el centro hacia los extremos del círculo. Aquí ponemos a prueba nuestro pulso y precisión. Repetimos el proceso 2 veces más hasta obtener 3 discos de merengue. Nosotros hicimos los discos sobre bases de moldes desmontables para poder moverlos con mayor seguridad, pero también podrías usar una lata para horno. Finalmente, esparcimos 1 cucharada de azúcar en polvo sobre los 3 merengues. Ahora los llevamos al horno a 130 grados centígrados por 1 hora o hasta que los merengues se sequen. Si horneas los 3 discos a la vez, te recomendamos ir rotándolos dentro del horno. Seguimos con la receta y pasamos a preparar la crema de chirimoya. Para ello, pelamos 1,5 kilos de esta fruta. Luego la cortamos . Le retiramos todas las pepas y vamos reservando la pulpa. Ahora, en un recipiente previamente congelado, añadimos 1/4 de litro de crema de leche fría. Batimos hasta que tome cuerpo. Incorporamos 1 cucharada de azúcar en polvo. Seguimos batiendo hasta alcanzar el punto chantilly. Agregamos la chirimoya y mezclamos con movimientos envolventes.
llevamos a refrigerar. Ahora pasamos a preparar la salsa de chocolate que bañará nuestro postre. Para ello ponemos en una olla a fuego medio una lata de leche evaporada, una cucharada de maicena y media taza de azúcar. Movemos bien. Enseguida mezclamos 2 cucharadas de cocoa con 3/4 de taza de agua hirviendo. Disolvemos y agregamos a la olla. Cocinamos removiendo hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Esto puede tomar un poco de tiempo, así que ten paciencia. Te darás cuenta de que la salsa está lista cuando veas que la consistencia de la última gota esté densa. Retiramos del fuego y echamos una cucharada de mantequilla. Dejamos enfriar. Ahora sí viene el armado. Primero colocamos un disco de merengue en el plato donde serviremos nuestro postre. Untamos con la crema de chirimoya y cubrimos toda la superficie. Luego, con mucho cuidado, ponemos encima el segundo disco de merengue y nuevamente cubrimos con la crema de chirimoya. Colocamos el tercer y último disco de merengue y al final bañamos con la salsa de chocolate fría. Este postre no solo es hermoso, es definitivamente buenazo.